Nacido de un deseo. La gente de ahora dice que cosas oscuras pueden nacer directamente de lo que la gente desea y quiere tener de por sí. Yo no creía eso hasta que pude presenciar todo ese acontecimiento frente a mis ojos. Estaba tan segura que no podía ser peor, pero al darme cuenta, pedía de si seguir viviendo pero con una esperanza de vida demasiado baja. Mi nombre es Alicia Mariana, no viviré mucho así que trataré de explicar todo lo sucedido rápido antes de que yo esté fuera de su alcance. Acabo de terminar la secundaria, eran vacaciones pero ya esperaba los cursos para la preparatoria. Mis amigos se iban a ir a otros colegios, así que me iba a quedar sola. En los días que estuve en mi casa solo me quedaba esperar, dibujar y ver entretenimiento mientras miraba mi reflejo en la ventana detrás de mi ordenador. Me sentía asustada cuando hacía eso, pero me inspiraba a crear historias de miedo. Un amigo me llamó directamente al celular, estuvimos discutiendo qué haríamos en la preparatoria, qué estudiaremos, pero hubo un momento en el que mi amigo empezó a mencionar de gente nacida sin padres, gente nacida por el deseo de los humanos. Yo nomás reía porque creía que era todo pura tontería que él veía desde artículos en internet, le seguí el juego para que no tuviera tanto enojo pero al momento de pensarlo, escuchaba mis risas aún en el teléfono, como si yo estuviera hablándome a mí misma, le pregunté a mi amigo que qué fue ese sonido que escuché. Pero mi amigo dejó de hablar. Estuve hablando y hablando para que me respondiera mi amigo hasta empezarme a quedar preocupada. Él solo dijo: deseo que haya alguien que pueda hacerte sufrir por no haber creído, a tu mejor amigo. Me asusté y colgué porque sé que lo dijo mi amigo pero esa no era su voz, era más sombría. Me quedé espantada, me senté en mi ordenador y empecé a escribir en el buscador, gente nacida por deseos. No encontré ni una respuesta así que me relajé poco a poco, encendí el televisor y vi las noticias, vi que en las noticias después del clima, vi que había pasado una muerte en una casa. No me pareció extraño al principio porque la gente se muere todos los días. Así que para qué preocuparme, pero al pasar la casa, era la casa de mi amigo, estaba el cuerpo de mi amigo en el suelo pero como lo distorsionaban, solo pude ver que tenía un agujero sangriento en su pecho sobre el corazón. Me quedé sin palabras y con los ojos fuertemente abiertos, tapándome la boca. Empecé a llorar, pero al momento de poner la autopsia, dijeron que había muerto hace 10 minutos, es decir 3 minutos antes de que yo le colgara. Está bien, estoy empezando a quedarme loca, trate de animarme pero es inútil. Todo lo que pensaba era que si él estaba hablando en serio, que iba a buscarme algo para que me haga sufrir o peor aún matarme. Estaba cubierta con mis sábanas temblando de miedo, no podía hablar porque de seguro gritaría si abriera la boca. Mis padres fueron a verme a mi habitación y les conté lo sucedido, pero como padres sobreprotectores y malandrinos no me creyeron. Me enojé pero después traté de volver a agarrar calma. Está bien, creo que si sigo así voy a terminar en un internado. Así que decidí seguir esperando bajo las sábanas de mi cama. Cuando fue el primer día de los cursos, entré al salón, todos se veían ordenados y se veían agradables. Aunque unos chicos que otros me miraban por mi cuerpo, típico de los chicos, pero no me molesto en lo absoluto, me halagaba, me hacía sentir linda. Pero uno de los chicos que era muy guapo me atrajo, decidí acercarme a él y hablarle, el chico me habló con una voz que me parecía muy familiar, pero no le di importancia, estuvimos hablando por días, nos hablábamos por teléfono y todo, cuando era el último día de los cursos, él me dijo que quería hacer algo antes de que nos separemos por un largo tiempo. Me invitó a su casa. Me dio de comer y me dio agua para beber. Le había contado que solo me gusta tomar agua, que me gusta cuidar mi salud. Después de comer y unos momentos de plática, se lanzó sobre mí y me dio mi primer beso. Estaba impactada pero me gustaba, lo abracé mientras lo besaba. Él empezó a tocar mis brazos y decirme lindos poemas. Sentía la cara toda caliente de lo sonrojada que estaba, pero me hacía sonreír. Era un chico agradable y me hacía muy feliz. Después saca un cuchillo y me acuchilla el brazo. Grité de dolor porque me dio hasta en el hueso, el chico sonreía y me decía: haz lo que necesario para que el deseo de tu amigo se haga realidad. Yo solo lloraba y suplicaba por piedad. El chico solo reía, sacó la motosierra y yo empecé a gritar con todas mis fuerzas. Nadie me escuchaba, él enciende la motosierra y salí corriendo y tirando cosas con mi brazo bueno para alentar al chico. Cuando caí, él se preparó para apuñalarme pero le pegué en sus partes nobles y él cayó retorciéndose, agarré la motosierra y la apagué, la lancé por la ventana, el chico me muerde la oreja, en un aspecto me sonrojé y en otro me dolía, lo empujé para que se apartara de mí. Salí corriendo de su casa y fui corriendo hacia la estación de policía.
Los policías buscaron el nombre del chico en todos los lugares pero no lo encontraron, dijeron que era un sujeto que no era verdadero. Ya ni siquiera sé si estoy a salvo o solo fue tontería mía. Fui a la casa del chico pero en cambio estaba vacía, ya que tengo aquí mi laptop y estoy escribiendo esto para ustedes. Puedo escuchar como alguien camina. Adiós chicos, los quiero y recuerden, hasta la persona más hermosa puede ser la más mortal. El campamento. Yo me llamo Daniel, y un día junto con mi novia Sofía fuimos de viaje hacia una zona montañosa, ya que familiares de ella vivían ahí. Siempre me contó que era un lugar hermoso. Fuimos en mi camioneta, ya que el viaje era muy largo. Llegamos a un pequeño pueblo en medio del bosque, que era donde vivían sus familiares y donde ella también vivió durante su infancia. El lugar era muy tranquilo y bonito, como me había contado Sofía, pero nunca entendí el por qué se había ido de ese pueblo. Siempre me decía que se fue para estudiar. Sus tíos nos recibieron en su casa. A los 3 días, los tíos de ella nos prestaron su casa de campaña, pues pensaron que sería buena idea que Sofía y yo acampáramos juntos. Ellos no podían acompañarnos a causa del trabajo. Ella no quería, pero yo la convencí de que no nos pasaría nada y que la protegería. Para la tarde ya estábamos en el bosque, ya habíamos instalado el campamento pero aún veía a Sofía con miedo. ¿Qué te pasa?, le preguntaba. Ella me decía que nada, solo que tenía miedo a que algo pasara en la noche. Llegada la noche, como me imaginaba, Sofía aún estaba preocupada y atemorizada, tanto que no podía dormirse. En ese momento empecé a oír un pequeño ruido, como de un animal. Yo no le hice mucho caso pero Sofía estaba temblando. El ruido se empezó a hacer más fuerte, entonces ella me dijo que ya era hora de que me contara algo. Me dijo que de pequeña se había perdido en el bosque mientras su papá estaba trabajando, y que un monstruo, al parecer un animal salvaje, la había atacado pero que logró escapar. Nadie le creyó que fuera un monstruo. Sí había escuchado de una historia de un monstruo que vivía en los bosques, pero como yo creía que esa leyenda era inventada. Cuando me dijo eso, yo le pregunté el por qué nunca me lo había dicho, a lo que me contestó que nunca quiere recordar esa horrible experiencia. Esa fue la razón principal por la que se fue a vivir a la ciudad. Además de los ruidos también se oían gritos, al parecer de una niña. Sofía empezó a llorar, la abracé y le dije: no te preocupes, te protegeré. El ruido se hacía cada vez más fuerte y parecía que se acercaba. Ella empezó a gritar, diciendo: aléjate monstruo. Decidí salir a ver qué era lo que estaba haciendo esos ruidos, a lo que Sofía me dijo: no lo hagas, vas a morir. No le hice caso y me asomé. Vi a lo lejos la bestia peluda de la que me había contado, de ojos rojos, parecía un lobo. Se dirigía a nosotros, por lo que decidí correr junto con Sofía. Los dos asustados, corríamos lo más rápido que podíamos. Sofía no paraba de gritar. Queríamos regresar al pueblo, pero parecía que no había salida. De repente una niña llena de sangre y de heridas apareció, diciéndonos: han caído en sus miedos. Esa niña era una imagen de Sofía. Cuando se perdió en el bosque, yo desesperado traté de atacar a esta niña, pero era prácticamente imposible, por lo que la niña me contestó: no puedes hacer nada en contra de tus sentimientos. De repente algo me pegó en la cabeza, por lo que quedé inconsciente. Lo último que escuché fue un grito de Sofía diciendo desesperadamente: perdóname por no haberte dicho e involucrarte en esto. Desperté en el hospital, muy herido. Ahí me dijeron que nos encontraron en medio del bosque unos leñadores a la mañana siguiente y que Sofía había muerto y que yo había sobrevivido de milagro con mordidas y rasguños al parecer de lobo. Me sentí culpable de su muerte, pues le había prometido que la protegería. 1 minuto después estaría muerto, a causa de las heridas. Nunca pensé que moriría a causa de un ser que yo creía que solo eran inventos.